La noche había caído sobre la vecindad. El viento silbaba entre las rendijas de las puertas, arrastrando un olor pútrido, un hedor a carne descompuesta que nadie sabía de dónde provenía. Era un aroma espeso, pesado, que parecía colarse en la garganta y pegarse en los pulmones. El chavo, con el estómago vacío y los ojos brillantes por el hambre, dormitaba dentro de su barril. De pronto, un ruido seco lo despertó. Un golpe metálico, como si algo hubiera caído dentro del apartamento de la bruja del 71. El niño sacó la cabeza, mirando en la oscuridad. Las ventanas del cuarto de doña Clotilde estaban iluminadas por una luz rojiza, intermitente, como si adentro hubiese fuego, o algo peor. Y aunque siempre se rumoraba que ella practicaba brujería, nunca había pruebas. Hasta esa noche. Con pasos temblorosos, el chavo se acercó al marco de la ventana. Apenas asomó los ojos, un escalofrío lo recorrió desde la nuca hasta la espalda baja. El cuarto estaba cubierto de símbolos extraños pintados en sangre seca. El suelo estaba húmedo, manchado con coágulos frescos. En el centro, doña Clotilde se miraba en un espejo agrietado. Llevaba un vestido negro y desgarrado, cubierto de manchas oscuras. Su rostro estaba parcialmente iluminado por velas hechas con huesos humanos. Sonreía. Pero lo perturbador no era la sonrisa, sino lo que sostenía en sus manos. Una piel desgarrada, aún goteando sangre, que parecía haber sido arrancada de un animal. O de algo mucho más humano. Con esto, rejuveneceré, exclamó con voz ronca, apretando la piel contra su rostro como si quisiera absorberla. Nadie volverá a llamarme vieja. Nadie. El chavo ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. Sus rodillas temblaban, pero no podía apartar la vista. En el suelo, al lado de la anciana, había restos mutilados de gatos y perros. Sus cuerpos estaban abiertos en canal, con las costillas expuestas, y los ojos arrancados. El olor de la putrefacción era insoportable. De repente, la puerta del apartamento se abrió con un chirrido que retumbó en el pasillo. Doña Clotilde volteó bruscamente, sus ojos brillando con un resplandor amarillo inhumano. ¿Quién anda ahí?, rugió, su voz como un eco que parecía provenir de un abismo. El chavo retrocedió, tropezando con un balde vacío. El ruido del metal rodando por el suelo alertó aún más a la mujer. «Ah, pequeño entrometido», gritó ella, avanzando hacia la puerta con pasos torpes pero rápidos, como un cadáver animado. El chavo salió corriendo sin mirar atrás, directo hacia el patio central. Don Ramón estaba sentado en la escalera, fumando un cigarrillo improvisado. Al ver al niño con los ojos abiertos como platos, lo detuvo. «Oye, chavo. ¿Qué te pasa? Pareces haber visto al diablo». «Doña Clotilde», balbuceó el niño, con lágrimas en los ojos. Está llena de sangre. ¿Y los gatos? ¿Y los perros?». Don Ramón arrugó el ceño. Estaba acostumbrado a las rarezas de su vecina, pero nunca había visto al chavo tan aterrorizado. Antes de que pudiera responder, la puerta del apartamento 71 se abrió de golpe. Doña Clotilde salió, con el rostro manchado de sangre y las manos aún goteando. Su sonrisa era enfermiza, sus dientes amarillentos asomando entre los labios resecos. «¿A dónde crees que vas, escuinclo?», dijo con voz retumbante, que resonaba como varias voces a la vez. Don Ramón se levantó de inmediato, interponiéndose entre el niño y la anciana. «Oiga, doña Clotilde. Ya estuvo bueno. ¿Qué demonios está haciendo usted?». Ella lo miró con desprecio, aunque sus ojos parecían brillar con un resplandor antinatural. «Esto no es de tu incumbencia, Ramón», gruñó. «Yo solo quiero lo que me arrebataron. Mi juventud. Mi belleza. Y para recuperarla necesito sacrificios». El aire se volvió helado. El chavo se escondió detrás de don Ramón, mientras el hombre tragaba saliva. La tensión era insoportable. En ese instante, la puerta de doña Florinda se abrió. Ella, con su habitual peinado impecable, salió con una taza de té en la mano. A su lado, Kiko la seguía como una sombra. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó la mujer, con fastidio. «¿Otra vez sus pleitos de vecindad?». Pero al ver a doña Clotilde, cubierta en sangre y con aquel aspecto grotesco, su rostro se descompuso en una mueca de horror. «¡Santo cielo!». Kiko, al verla, gritó con todas sus fuerzas y se aferró a su madre. El ruido llamó aún más la atención.
Del otro lado del pasillo apareció el profesor Girafales, con un ramo de flores en la mano, dispuesto a visitar a doña Florinda. Y casi al mismo tiempo entraba el señor Barriga, seguido por Ñoño, cargando sus libros de escuela. Todos se detuvieron en seco. Todos vieron a la mujer transformada, con los ojos ardientes, las manos manchadas y la sonrisa retorcida. El silencio se hizo pesado, hasta que el profesor Girafales habló con voz grave. Doña Clotilde. ¿Qué es lo que ha hecho? Ella dio un paso hacia adelante. Un hilo de sangre le resbaló por la barbilla. Lo que era necesario. Susurró. Y ustedes. Ustedes serán los próximos. La tensión se rompió en un segundo. Doña Florinda soltó un chillido, Ñoño comenzó a llorar, y el chavo se tapó los ojos. Todos retrocedieron, menos don Ramón, que apretó los puños. Está loca. Dijo, su voz quebrándose entre miedo y furia. Tenemos que detenerla. La vecindad, que siempre había sido un lugar de risas, de gritos y de juegos infantiles, se convirtió en un escenario de pesadilla. El aire apestaba a muerte. Y aquella noche, todos comprendieron que doña Clotilde no era solo la bruja del 71. Era algo mucho peor. El aire estaba impregnado con un hedor insoportable. Doña Clotilde avanzó lentamente hacia el grupo, con los dedos ensangrentados extendidos como garras. Sus uñas estaban negras, partidas, y bajo ellas quedaban pegados pedazos de piel arrancada. Cada paso suyo dejaba una huella rojiza sobre el suelo de la vecindad. Kiko, llorando, se escondió entre los brazos de doña Florinda. Ñoño, temblando, trató de sujetar la mano de su padre. El profesor Girafales, rígido, miraba con incredulidad lo que tenía enfrente. Don Ramón, sin embargo, fue el primero en romper el silencio. Ya basta, vieja demente. Gritó, alzando un palo que había encontrado junto a las escaleras. No te vas a llevar a nadie. Doña Clotilde soltó una carcajada espantosa, una risa seca, hueca, que parecía provenir de varios lugares al mismo tiempo. ¿A nadie? Repitió con sorna. Ya me he llevado a muchos, Ramón. ¿Acaso no te has preguntado por qué desaparecen tantos animales de esta vecindad? ¿Acaso creías que era simple coincidencia? Se inclinó hacia adelante, mostrando los dientes manchados de rojo. La juventud requiere alimento. Y la mía está volviendo poco a poco. Pero hoy necesito más que animales. Hoy necesito sangre humana. Con una velocidad imposible para alguien de su edad, se abalanzó hacia ellos. Su objetivo era claro. El más pequeño, el más indefenso. Ñoño gritó con todas sus fuerzas cuando la mano huesuda de la bruja se cerró sobre su brazo. Papi. El señor Barriga trató de jalarlo, forcejeando contra aquella fuerza antinatural. Los ojos de doña Clotilde ardían como carbones encendidos. De su boca salió un gruñido animal, y con un tirón violento arrancó al niño de los brazos de su padre. La escena fue brutal. Ñoño pataleaba y gritaba, pero la bruja lo arrastró hacia su apartamento. El chavo, paralizado, apenas podía respirar. Don Ramón corrió tras ella, pero la puerta del 71 se cerró de golpe, como si hubiera sido sellada por una fuerza invisible. No. Rugió el señor Barriga, golpeando la puerta con los puños hasta sangrar. Desde dentro comenzaron a escucharse los gritos desgarradores de Ñoño. Eran chillidos de puro terror, que se transformaron poco a poco en alaridos de dolor insoportable. Los vecinos, horrorizados, se paralizaron al escuchar huesos romperse, carne desgarrarse y un líquido chorreando sobre el suelo. El profesor Girafales, con la voz temblorosa, se acercó a don Ramón. Tenemos que entrar. Ahora. Con la furia de la desesperación, don Ramón tomó una piedra grande y la lanzó contra la ventana. El vidrio se hizo añicos. Los gritos del niño se apagaban poco a poco, reemplazados por un gorgoteo húmedo. El grupo entró, y lo que vieron los marcaría para siempre. El apartamento estaba iluminado por la misma luz rojiza. El cuerpo de Ñoño yacía en el suelo, abierto en canal, con los órganos aún palpitantes expuestos sobre el piso. La sangre formaba un charco que se extendía hasta las paredes. Su rostro estaba desfigurado por la agonía, y sus ojos, arrancados, reposaban dentro de un cuenco frente al espejo. Doña Clotilde, de pie, tenía la boca cubierta en sangre fresca. Se la había bebido.
En sus mejillas, la piel se tensaba, como si realmente estuviera rejuveneciendo. Arrancó un trozo del corazón del niño y lo frotó sobre su rostro como si fuera un ungüento. «Mírenme», gritó, con un tono triunfal. «Mírenme y vean cómo la belleza regresa». El profesor Girafales se tapó la boca para no vomitar. Doña Florinda cayó de rodillas, con Kiko escondido en su pecho, sollozando y suplicando que no los mataran. El señor Barriga cayó de espaldas, con lágrimas cayendo por su rostro, gritando el nombre de su hijo muerto. «Ñoño». Don Ramón, con el rostro desencajado, levantó el palo y se abalanzó sobre la bruja. «Desgraciada. Te voy a matar». Pero doña Clotilde lo detuvo con una sola mano. Con una fuerza monstruosa, lo lanzó contra la pared. El golpe fue tan brutal que don Ramón escupió sangre al instante. «Nadie puede detenerme», susurró ella, con voz ronca y endemoniada. «Solo me falta un poco más. Solo un poco más. Y seré joven otra vez». Se miró al espejo. Su piel, aunque todavía arrugada, mostraba un brillo enfermizo. Sus labios resecos se habían tornado más rojos. Una belleza retorcida comenzaba a formarse, como si lo grotesco y lo atractivo se fusionaran en su rostro. El chavo, temblando, se acercó a don Ramón. «¿Qué vamos a hacer, don Ramón?», preguntó, casi sin voz. El hombre, sangrando por la boca, lo miró fijamente. «Tenemos que matarla». El silencio se rompió con un nuevo alarido de doña Florinda. La bruja había girado hacia ella y hacia Kiko. Sus ojos brillaban con deseo macabro. «Ese niño», dijo lentamente, señalando a Kiko con un dedo ensangrentado. «Ese niño tiene la sangre que necesito». Kiko chilló desesperado, abrazando a su madre con todas sus fuerzas. Doña Florinda se interpuso como pudo, pero su cuerpo temblaba de puro terror. El profesor Girafales dio un paso al frente, con un rostro serio, lleno de rabia. «Basta ya, doña Clotilde. Esto termina aquí». La anciana soltó una carcajada. «No, profesor. Apenas empieza». Con un movimiento espeluznante, sus brazos se estiraron más de lo normal, como si sus huesos se deformaran bajo la piel. Las uñas crecieron, afiladas como cuchillas. Y con esa forma retorcida, avanzó hacia ellos, dejando tras de sí un rastro de sangre y vísceras. La vecindad ya no era un hogar. Era un matadero. Y el sacrificio de Ñoño era solo el inicio. El apartamento 71 parecía respirar, como si las paredes mismas latieran al ritmo de un corazón maligno. El aire era espeso, saturado de un olor metálico. Sangre, hierro y podredumbre. El cadáver destrozado de Ñoño seguía sobre el suelo, los ojos vaciados miraban a la nada, y su carne temblaba como si aún intentara aferrarse a la vida. El chavo sollozaba, con las manos cubriéndose la cara. Don Ramón se levantaba con dificultad, apoyándose en el palo astillado, mientras escupía sangre y dientes. El señor Barriga, destruido, apretaba los puños con lágrimas corriéndole por el rostro. Doña Clotilde, de pie frente al espejo, reía con un tono gutural. Su piel comenzaba a tensarse y estirarse, sus arrugas desaparecían lentamente, pero al mismo tiempo aparecían venas negras bajo la superficie. Parecía un cadáver revivido, atrapado entre lo grotesco y lo juvenil. «Mírenme», murmuró. «Ya casi vuelvo a ser hermosa. Solo necesito unos sacrificios más». Su mirada se clavó en Kiko, que se escondía detrás de doña Florinda, llorando como un animal acorralado. «Él será el siguiente», bramó, avanzando con pasos torcidos. Don Ramón, con un rugido de furia, se lanzó contra ella, levantando el palo como si fuera una lanza. Pero la bruja lo atrapó en el aire, y de un zarpazo le abrió el pecho. La madera crujió contra la carne al mismo tiempo que su piel se rasgaba. La sangre de don Ramón salpicó la pared, y un grito desgarrador salió de su garganta. «Don Ramón», gritó el chavo, corriendo hacia él. El hombre cayó de rodillas, respirando con dificultad, con un hilo de sangre escurriendo por la comisura de los labios. Doña Florinda, temblando, levantó una sartén que había traído consigo al salir de su casa. Con un chillido de histeria, la estampó contra la cabeza de doña Clotilde. El golpe resonó como un trueno en el cuarto, pero la bruja apenas se tambaleó. Su cráneo sonó hueco, como si dentro no hubiera cerebro, sino algo mucho más viscoso. La mujer se giró hacia doña Florinda, con una mueca que mezclaba furia y diversión.
Valiente. Pero inútil. Dijo, tomando la sartén y doblándola con sus manos como si fuera papel. El profesor Girafales, al ver esto, perdió toda compostura. Tiró el ramo de flores al suelo y tomó un pedazo de vidrio de la ventana rota. Con la desesperación en los ojos, corrió hacia ella y hundió el vidrio en su costado. Un chorro de líquido negro y espeso brotó de la herida. No era sangre normal. Era densa, hedionda, y desprendía un vapor nauseabundo. El corte hizo que la bruja chillara, no de dolor, sino de furia. Miserables. Aulló, y con una fuerza descomunal empujó al profesor contra la pared. El vidrio se incrustó aún más en su carne al chocar, desgarrándole el brazo. En medio del caos, el señor Barriga se arrodilló junto al cuerpo mutilado de su hijo. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se endurecieron de pronto. La gordura que siempre lo había hecho parecer torpe ya no importaba. Con una furia incontenible, tomó un pedazo de madera rota del suelo y gritó con voz ronca. «Mataron a mi hijo. Te voy a destrozar, bruja». Se abalanzó sobre doña Clotilde y le incrustó la madera en el abdomen. La bruja chilló como un animal herido, pero su sonrisa no desapareció. «Sí», dijo, lamiendo el líquido negro que goteaba de su herida. «Más dolor, más sangre. Así es como me alimento». El chavo, paralizado, observaba cómo sus amigos y vecinos luchaban con todo lo que tenían. Sangre roja y negra se mezclaban en el suelo, creando un río viscoso. El olor era insoportable. Don Ramón, tambaleante pero vivo, gritó con voz quebrada. «Tenemos que matarla entre todos. Si no, nos va a matar a nosotros». Doña Florinda, con el rostro cubierto de lágrimas, abrazó a Kiko con una mano y tomó un cuchillo de cocina con la otra. «Tiene razón», sollozó. «No puede llevarse a mi hijo». El profesor Girafales, jadeando, se levantó con esfuerzo, recogiendo de nuevo el vidrio. El grupo entero se lanzó sobre la bruja. Era un combate desigual, improvisado, torpe, pero impulsado por el instinto de sobrevivir. La sartén doblada, los pedazos de madera, el vidrio, los cuchillos de cocina, hasta piedras recogidas del patio. Todo se convirtió en armas. Doña Clotilde chillaba como una bestia, agitando sus garras deformes, arañando y desgarrando la carne de quienes la atacaban. El rostro de don Ramón fue abierto por un zarpazo, y la sangre corrió por su mejilla. El profesor Girafales recibió un corte en la pierna, cayendo de rodillas. Doña Florinda casi pierde un brazo cuando la bruja intentó arrancárselo de un mordisco. El señor Barriga, enloquecido por la rabia, golpeaba una y otra vez con la madera, incluso cuando los brazos de doña Clotilde lo destrozaban con zarpazos profundos. Y en medio del caos, el chavo encontró algo en el rincón del apartamento. Una cruz pequeña de metal, tirada entre las cosas viejas. La levantó con las manos temblorosas y gritó. «Es una bruja. Hay que acabar con ella como en las historias». La luz rojiza pareció intensificarse, y el apartamento entero vibró. Doña Clotilde soltó un rugido inhumano que retumbó en las paredes, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. «No pueden detenerme. Yo ya he vuelto». Pero aunque su poder parecía invencible, el grupo entero, mutilado y sangrante, no retrocedió. La rabia, el dolor y el terror los habían transformado en bestias. Y fue en ese momento, entre golpes, chillidos y chorros de sangre, que todos comprendieron lo mismo. No bastaba con herirla. No bastaba con apuñalarla. Debían matarla como a un demonio. Crucificada. La vecindad ya no era la misma. El suelo estaba cubierto de sangre, trozos de carne y vidrios rotos. El aire estaba tan pesado que parecía imposible respirar. Olía a óxido, a heces, a vísceras expuestas. El eco de los gritos de ñoño todavía vibraba en la memoria de todos, como un recordatorio de lo que pasaría si fallaban. Doña Clotilde permanecía en pie, jadeando, con el rostro manchado de sangre fresca. Su piel lucía más tensa, más joven, pero grotesca. Como una máscara hecha de piel arrancada y estirada con grapas invisibles. Sus ojos brillaban como carbones ardientes, y cada movimiento suyo dejaba un rastro de líquido negro en el piso. «No tienen oportunidad», rugió con voz distorsionada, que parecía surgir de su garganta y de las paredes al mismo tiempo. «Sus golpes solo me alimentan». Pero aunque estaba crecida en poder, también estaba herida.
El corte en su abdomen manaba aquel líquido oscuro, y los golpes furiosos de Don Ramón y el señor Barriga habían astillado sus huesos. Don Ramón, ensangrentado y jadeante, se limpió la boca y gritó: «Entre todos la tumbamos. Si no, nos mata a todos». El profesor Girafales, con el vidrio roto aún incrustado en el brazo, asintió, aunque apenas podía mantenerse en pie. Doña Florinda, con Kiko llorando a su espalda, apretó el cuchillo con ambas manos. Sus ojos estaban desorbitados. El miedo se había convertido en locura. El señor Barriga se lanzó primero, rugiendo como un toro desbocado. Clavó un pedazo de madera rota en la espalda de la bruja. Ella chilló con furia, girando sobre sí misma, y de un zarpazo le abrió el estómago al gordo, derramando vísceras calientes al suelo. El hombre cayó de rodillas, con las tripas colgando, pero aún así siguió golpeando, empapado en sangre. «Por mi hijo, maldita», gritó, escupiendo sangre mientras trataba de clavar la madera más profundo. El chavo chilló al verlo, pero doña Clotilde apenas se reía, babeando. «Sí, sí. Más dolor. Más juventud para mí». Don Ramón aprovechó ese momento y le hundió el palo astillado en el cuello. La herida expulsó un chorro de líquido negro, que le cayó encima, quemándole la piel como ácido. Gritó de dolor, pero no soltó el palo. Doña Florinda corrió con un alarido y le clavó el cuchillo en el costado, girándolo como si quisiera arrancarle las entrañas. La bruja soltó un rugido espantoso, mitad humano, mitad animal. El profesor Girafales, arrastrando la pierna herida, se lanzó desde un costado y con un esfuerzo desesperado hundió el vidrio en la cabeza de doña Clotilde. El cráneo crujió como si se quebrara un huevo, y un chorro de sangre espesa le manchó el rostro. El cuerpo de la bruja tembló, tambaleándose, hasta que finalmente cayó de rodillas. Sus brazos deformes se agitaban como tentáculos, arañando el aire en vano. El chavo, con lágrimas y vómito en la boca, levantó la cruz metálica que había encontrado y la sostuvo frente a ella. «Es una bruja», gritó. «Hay que matarla como al demonio». La bruja, al ver la cruz, chilló con un alarido tan agudo que hizo vibrar los vidrios rotos. Sus ojos amarillos se llenaron de odio. «No. Eso no». El sonido era insoportable, como uñas rascando un ataúd. Todos taparon sus oídos, pero no se detuvieron. Don Ramón, con el cuerpo cubierto de cortes, gritó: «Asegúrenla. Crucifíquenla». El señor Barriga, moribundo, usó sus últimas fuerzas para sujetar las piernas de la bruja. Doña Florinda y Girafales se abalanzaron sobre sus brazos, forcejeando para mantenerla contra el suelo. Doña Clotilde arañaba y desgarraba la carne de todos, arrancando pedazos de piel y uñas. El chavo, temblando, corrió hacia el patio, y encontró unas tablas viejas junto a los barriles. Volvió con ellas, arrastrándolas con todas sus fuerzas. «Aquí. Aquí podemos amarrarla», gritó con voz quebrada. Entre todos, sangrando y gritando, arrastraron el cuerpo de la bruja hasta el patio central. La luz roja la seguía, como si un infierno invisible los envolviera. La amarraron con cuerdas empapadas en sangre, improvisadas de ropa desgarrada. Sus brazos fueron estirados hasta casi romperse, atados a las tablas. Ella chillaba, escupía sangre y maldiciones en un idioma que nadie entendía. «Me rejuveneceré», gritaba. «Aunque me despedacen, volveré más hermosa de lo que ustedes jamás soñaron». Don Ramón clavó un clavo oxidado en su mano izquierda. El sonido del metal atravesando hueso hizo eco en toda la vecindad. Doña Clotilde chilló, lanzando espuma negra por la boca. El profesor Girafales clavó otro en la mano derecha, mientras lágrimas y sangre corrían por su rostro. Doña Florinda, con los ojos desorbitados, clavó uno en los pies, ignorando los chillidos que se confundían con carcajadas histéricas. La cruz improvisada se levantó lentamente, tambaleante, y la bruja quedó suspendida en medio del patio, crucificada ante todos. Su cuerpo sangraba líquido negro, que caía en gotas gruesas al suelo, formando charcos que se retorcían como si tuvieran vida propia. El chavo, con la cruz metálica aún en las manos, la sostuvo frente al rostro de la bruja. «Demonio», gritó, temblando. «No vas a volver nunca más». La bruja chilló, tanto que el aire vibró y las paredes parecieron agrietarse. Su cuerpo se retorcía, los huesos salían por la piel, y sus ojos comenzaron a estallar, expulsando líquido viscoso.
El suelo entero se manchaba de sangre. La vecindad era ahora un altar. La cruz improvisada crujía, los clavos oxidados estaban enterrados profundamente en la carne de doña Clotilde. El metal había desgarrado músculos y huesos, y cada movimiento suyo hacía que los agujeros se ensancharan, expulsando chorros espesos de líquido negro mezclado con sangre humana. El patio central estaba en silencio absoluto. Nadie respiraba. Nadie se atrevía a moverse. Solo el sonido de la crucificada retumbaba en las paredes. Un grito agudo, interminable, que parecía arrancar la cordura de los oídos de quienes lo escuchaban. El chavo, con el rostro bañado en lágrimas y vómito seco en la boca, miraba fijamente la figura colgada. No parecía ya una mujer, sino un amasijo de carne putrefacta en proceso de metamorfosis. Su piel se estiraba como si quisiera romperse, y bajo ella se veían venas gruesas moverse como serpientes. No pueden detenerme. Rugió la bruja, sacudiéndose en la cruz. Mi belleza volverá. Y sus almas serán el precio. Los ojos de doña Clotilde comenzaron a inflarse, como globos a punto de estallar. De repente, uno reventó con un chasquido húmedo, expulsando un chorro de pus y sangre que cayó sobre la cara del profesor Girafales. El hombre gritó de asco, limpiándose frenéticamente, pero ya tenía la piel quemada por aquel líquido corrosivo. Nos está maldiciendo. Chilló doña Florinda, con Kiko abrazado a sus piernas, ambos temblando como hojas. Hay que matarla rápido. Don Ramón, tambaleante y con el pecho aún sangrando, levantó el palo astillado y gritó con voz quebrada. No la bajen de la cruz. Solo así podemos matarla. El señor Barriga, con las tripas envueltas en una camiseta improvisada, apenas podía mantenerse en pie, pero la furia le daba fuerzas. Caminó hasta la cruz y con un rugido animal comenzó a golpear el cuerpo crucificado de doña Clotilde. Cada golpe hacía que los huesos de la bruja crujieran y se asomaran bajo la piel. Ella, sin embargo, reía. Sí. Gritaba. Más dolor. Más sacrificio. Con un tirón inhumano, trató de arrancarse de la cruz. Los clavos se sacudieron, desgarrando la carne de sus manos y pies. Los agujeros se abrieron, y trozos de piel y tendones colgaban como jirones. El chavo, con los ojos abiertos de par en par, alzó la pequeña cruz metálica. No la dejen escapar. Se va a soltar. Doña Florinda, histérica, se lanzó hacia una mesa y tomó una botella rota. Corrió hacia la crucificada y le enterró el vidrio en el abdomen. El líquido negro brotó como una fuente, bañándola entera. La mujer gritó de dolor y repulsión, pero no soltó el vidrio, lo giró con todas sus fuerzas, abriendo el vientre de la bruja. De dentro cayó algo que nadie quería ver. Pedazos de carne aún palpitante, vísceras hinchadas, y un feto negro, deforme, con colmillos y ojos amarillos que se retorció un segundo en el suelo antes de disolverse como cera derretida. Todos dieron un paso atrás, horrorizados. Doña Clotilde lanzó una carcajada espantosa, con sangre goteando de la boca. ¿Lo ven? Jadeó. Estoy dando a luz a mi nueva forma. Ni siquiera crucificada podrán detenerme. El profesor Girafales, con el rostro enrojecido por el pus corrosivo, gritó con furia y desesperación. Entonces vamos a quemarla. Corrió hacia la cocina de doña Florinda, tomó 1 litro de alcohol y lo vació sobre el cuerpo de la crucificada. El hedor fue insoportable. El líquido se mezcló con la sangre negra y el olor a vísceras abiertas. Don Ramón, tambaleante, buscó entre sus bolsillos un fósforo. Con una sonrisa torcida y sangrienta, lo encendió y lo lanzó contra la cruz. Las llamas se alzaron de inmediato, envolviendo a doña Clotilde en un infierno ardiente. Su carne comenzó a chisporrotear, desprendiendo humo espeso y grasiento. El sonido de la piel derritiéndose se mezclaba con sus chillidos. Pero lo peor fue que ella reía. Sí, gritaba, entre risas y chillidos. El fuego solo purifica mi belleza. Su rostro se derretía como cera, dejando ver los huesos carbonizados debajo. Los dientes se desprendían, cayendo al suelo como pequeñas piedras. Sus ojos reventaron por completo, dejando 2 cuencas ardientes que brillaban en rojo. El chavo, llorando, sostuvo la cruz metálica frente a ella y gritó. Cállese, bruja. Ya muérase de una vez. Entonces, algo ocurrió. El fuego pareció arder más fuerte cuando la cruz se acercó.
Doña Clotilde soltó un grito desgarrador, mucho más doloroso que antes. Sus brazos se sacudían, pero los clavos ardientes la mantenían fija. Su piel explotaba en burbujas sangrientas, y su cabello se convirtió en ceniza que volaba con el viento nocturno. El patio estaba lleno de humo, sangre y chillidos. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Y mientras las llamas consumían el cuerpo de Doña Clotilde, todos comprendieron que lo que habían hecho no tenía marcha atrás. Ya no había vecindad feliz. Ahora había un cementerio, un altar de sacrificio en el que habían condenado a una mujer a morir como un demonio. El señor Barriga cayó al suelo, sin vida, sus entrañas regadas en el patio. Don Ramón apenas podía mantenerse en pie. Doña Florinda abrazaba a Kiko, cubierta en sangre y ceniza. El profesor Girafales sangraba por los ojos, quemados por el pus corrosivo. El chavo, con la cruz metálica en la mano, temblaba como si nunca fuera a dejar de hacerlo. Doña Clotilde, aún ardiendo, gritaba: «No es el final. Volveré». Su voz resonó como un eco profundo, que hizo vibrar las paredes. Y aunque las llamas devoraban su cuerpo, todos sabían que aún quedaba un último horror. Porque la bruja no se iba a ir en silencio. El fuego crepitaba en el centro del patio, iluminando las paredes ennegrecidas de la vecindad. El cuerpo de Doña Clotilde ardía clavado en la cruz, su piel burbujeaba y explotaba en pedazos sanguinolentos, dejando ver huesos carbonizados y tendones colgantes. La hediondez era insoportable. Grasa quemada, cabello chamuscado, vísceras asadas. Pero, incluso en medio de las llamas, la bruja se resistía a morir. Se retorcía como si cada fibra de su ser luchara por escapar de aquel castigo. Su boca, ya sin labios, era un agujero sangriento del que salían carcajadas y chillidos que no parecían humanos. «No es el final», rugía, con la voz multiplicándose en decenas de ecos. «Mi belleza volverá con su sangre». Cada palabra era como un puñal en la cabeza de los presentes. Don Ramón, tambaleante, se llevó las manos a los oídos mientras la sangre le chorreaba por la frente. El profesor Girafales se arrodilló, los ojos quemados y supurando, llorando de dolor y desesperación. Doña Florinda abrazaba a Kiko con tanta fuerza que el niño apenas podía respirar, mientras sollozaba que no quería morir. El chavo, de pie frente a la cruz, era el único que aún sostenía firme la pequeña cruz metálica. Temblaba, lloraba, pero no apartaba la vista. La bruja lo miró directamente. De sus cuencas vacías brotó un resplandor rojo ardiente, que se clavó como cuchillos en la mente del niño. «Tú», aulló, «serás mi nuevo sacrificio. Con tu alma volveré». El chavo gritó de terror, pero en ese instante Don Ramón, reuniendo las últimas fuerzas de su cuerpo moribundo, se interpuso entre él y la bruja. Escupió sangre al suelo, levantó el palo astillado, y gritó con voz ronca: «Sobre mi cadáver, desgraciada». Y lo dijo sabiendo que así sería. Con un alarido animal, se lanzó hacia la cruz ardiente y hundió el palo directamente en el pecho carbonizado de Doña Clotilde. El crujido fue espantoso. El hueso del esternón se partió, y un chorro de sangre hirviente salió disparado, bañando a todos los presentes. La bruja chilló tan fuerte que las paredes de la vecindad se agrietaron. Su cuerpo se convulsionó violentamente, los clavos se salieron de las heridas y la carne desgarrada cayó en pedazos ardientes al suelo. Entonces comenzó lo peor. Del vientre abierto de Doña Clotilde cayeron vísceras en llamas, y entre ellas, decenas de pequeñas criaturas deformes, del tamaño de gatos, con dientes afilados y ojos amarillos. Chillaban como ratas y se arrastraban por el suelo, mordiéndose unas a otras, tratando de huir. Algunas alcanzaron a morder las piernas del profesor Girafales, arrancando pedazos de carne. Él gritó con horror, golpeándolas hasta reventarlas contra el piso, mientras su sangre mezclada con aquel pus corrosivo caía como lluvia roja. Doña Florinda, histérica, aplastaba a las criaturas con los tacones mientras Kiko gritaba enloquecido. El señor Barriga, ya moribundo, fue invadido por varias de esas cosas, que le devoraron el estómago abierto hasta dejarlo como un cascarón vacío. El chavo, en un ataque de desesperación, levantó la cruz metálica y la sostuvo frente a la bruja crucificada. La luz roja pareció consumirse de golpe. «Cállese ya, bruja», gritó, con una voz quebrada y llena de furia infantil. La cruz brilló, como si el metal hubiera absorbido las llamas.
Doña Clotilde lanzó un alarido final, un grito que no parecía de este mundo. Agudo, interminable, un rugido que rompió ventanas, que hizo caer pedazos de techo, que hizo sangrar los oídos de todos los presentes. Su cuerpo estalló. Un torrente de sangre negra y roja explotó en todas direcciones, bañando las paredes de la vecindad como un mural infernal. Pedazos de carne ardiente cayeron sobre los vecinos, quemándolos, pegándose como brea al cuerpo. El cráneo de la bruja rodó por el suelo, aún con la mandíbula abierta, como si siguiera ardiendo. El fuego consumió la cruz, y lo que quedó de Doña Clotilde se redujo a un charco viscoso que burbujeaba y siseaba como ácido. El silencio llegó de golpe. El señor Barriga estaba muerto, abierto en canal, con las criaturas devorando sus restos. El profesor Girafales yacía en el suelo, ciego, sangrando hasta la muerte. Doña Florinda, cubierta en sangre y ceniza, abrazaba a Kiko, que sollozaba sin parar. Don Ramón estaba tirado, inmóvil, su cuerpo calcinado y abierto en heridas. Solo el Chavo permanecía en pie. Cubierto de sangre, ceniza y vómito, apretaba la cruz metálica con tanta fuerza que sus manos sangraban. Sus ojos estaban desorbitados. Ya no parecía un niño. Parecía un sobreviviente de un infierno que nadie podría creer. El patio, que antes había sido un lugar de juegos y risas, era ahora un campo de cadáveres. Los barriles estaban manchados de sangre, las paredes negras de hollín, el suelo cubierto en vísceras y huesos. La vecindad había muerto. Y en medio de ese silencio absoluto, el Chavo escuchó algo. Una risa. Una risa suave, lejana, pero clara. ¿Creyeron que podían matarme?, susurró la voz de Doña Clotilde, desde ninguna parte y desde todas al mismo tiempo. He dejado mi semilla en su sangre. El charco viscoso comenzó a moverse lentamente, filtrándose por las grietas del suelo, como si se escondiera en las entrañas de la vecindad. El Chavo cayó de rodillas, soltando la cruz, y gritó con todas sus fuerzas. La bruja había muerto. Pero su maldición había quedado allí para siempre. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...